será la incógnita de las próximas elecciones municipales. ¿Qué pasará entre los 13,4 millones de electores que el próximo 28 de octubre, por primera vez, con el estreno del voto voluntario, son libres de elegir o no a sus autoridades comunales? Hay agrupaciones que han llamado derechamente a funar las elecciones, a no ejercer ese derecho. ¿Cuáles son sus razones? ¿Es democrático hacer un llamado de este tipo? ¿Cómo se cambia un sistema que no gusta sin participar? Los que no votan. Así se llama la pieza del puzzle electoral que esta semana debatiremos junto a Claudio Fuentes. Bienvenidos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, razones hay muchas. Según el CERVEL, según los últimos datos del CERVEL, 1/3 de los que están inscritos luego de la inscripción automática y voto voluntario no llegaría a las urnas el próximo 28 de octubre. Otros dicen que hay un número mucho mayor. Eso es lo que vamos a ir discutiendo durante el programa. ¿Cuáles son las razones, el perfil de los que no irían a votar? Y para eso, en este programa hemos invitado a Juan José Soto, gerente general de Ciudadano Inteligente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Mira, y para discutir esto, ayer, o sea, el jueves, Eloísa González de ACES de los secundarios, lo que hizo fue llamar a funar las elecciones municipales, que fue una declaración bastante fuerte que está generando división dentro del movimiento, incluso de los estudiantes. Escuchemos qué es lo que dijo y qué polémica se ha generado respecto de la no votación. Igual como Asamblea hemos planteado hace varios meses ya la posición de la funa de elecciones del 28, si es que no había una respuesta, y el día de hoy nos queda más que claro que la clase política no quiere dar una respuesta, a la concertación y la derecha en particular. Ante eso, el llamado a la ciudadanía en su conjunto, que ya está bastante molesta con la aprobación de la reforma tributaria, es a funar las elecciones del día 28 de octubre, donde pretenden estas mismas coaliciones mantenerse en los gobiernos de turno. ¿Valdrá la pena referirse a eso? ¿Valdrá la pena seguir dándole espacios comunicacionales a una persona que hace llamados tan profundamente antidemocráticos? Bueno, los escuchamos a los dos. Yo quería partir preguntando a Juan José, ¿te parece un llamado antidemocrático? Yo creo que hay que diferenciar lo que es la funa, lo que es llamar a no votar. Yo creo que el llamado a no votar es una herramienta en casos extremos, cuando ya una ciudadanía se siente realmente no representada por la institucionalidad y se siente decepcionada. Es un llamado, es una respuesta. El no votar, votar y no votar son dos respuestas distintas y son señales distintas a la clase política. Ahora, el llamado funar, efectivamente yo considero que podría también llamar a votar por ciertos candidatos que representaran el ideal de estos secundarios, de esta masa de estudiantes. Entonces, yo creo que es un poco extremo el llamado a la funa, el día de la elección, tomarse los liceos, etcétera. Y en ese sentido, un escenario político en donde supongamos que el 28 de octubre se toman un liceo que es un local de votación, en Providencia o en Ñuñoa, que son mucho más activos. El ejército el control de los locales de votación, o sea, tendrían que tener un diseño bastante más avanzado y pensar en una toma mucho antes. Yo creo que el ejército no va a permitir, ahí podría generarse una situación súper tensa. Exacto, o sea, ahí se produciría una situación en donde efectivamente, supongamos que esté tomado un liceo 2 días antes de la elección y hay un desalojo. Eso desde el punto de vista de la democracia genera un conflicto respecto de, por un lado, ciudadanos que dicen esto no me representa, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, el sistema político no me está representando. 84%, ya lo veíamos la semana pasada, de los candidatos a alcalde están volviendo a buscar la reelección. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Yo creo que, ahí es una señal súper potente lo que pasó esta semana con la toma del Partido Comunista, lo que ha pasado con la toma son realmente, yo creo, decisiones bastante desesperadas de una parte de la ciudadanía que no se está efectivamente sintiendo representada. Yo creo que en su momento la clase política dijo, mire, con el voto voluntario y la inscripción automática solucionamos este tema.
Yo creo que ese es el 5% o 10% de lo que todavía tiene que pasar el primer paso. Pero hoy día está el tema de la oferta política. ¿Qué pasa con la oferta política? Que depende de que un presidente de partido le dé el pase a los candidatos y que efectivamente, como dices tú, son el mismo 84% de siempre. ¿Qué pasa con los que quieren entrar y simplemente no pueden entrar? ¿Qué pasa con los que quieren entrar y no tienen cómo financiar su campaña para poder ir a destronar al incumbente que hoy día está en la alcaldía o es concejal? Entonces, hay una serie de materias que no se están abordando y que al final hay una parte de la ciudadanía que dice, nos queda la calle, no nos queda otra opción, nos queda tomarnos los liceos, porque realmente en el Congreso las cosas no están ocurriendo. Bueno, lo que les quería contar y mostrar es también cuán antidemocrático puede ser un llamado a no votar. Le consultamos al sociólogo Alberto Mayol de la Universidad de Chile y queremos compartir con ustedes qué fue lo que nos dijo. El principal daño a un sistema democrático es cuando las condiciones de participación y representación entran en crisis. Nosotros ya tenemos un problema grave con la representación, o sea, ya estamos con un daño al sistema democrático. Ahora, el no votar es de hecho una reacción contra una dinámica que quita democracia. O sea, uno puede estar no votando y siendo más demócrata también. Es una expresión, como tú decías, el llamado a no votar y el no voto es una clara señal para la clase política. Ahora, ¿cuántos son los que finalmente no van a llegar a votar? Teníamos una cifra, que es la primera gráfica que queremos mostrarles en el programa. Esto es según la fuente, el CEP, la encuesta que realizó el CEP. Él dice que el 50% está seguro por ir a votar. Hay un 19% que dice que es probable, probablemente no el 11%, no votará un 15% y bueno, eso es lo que se está jugando en definitiva los candidatos actuales y los que están postulando a conquistar a los que probablemente todavía están indecisos. Ahora, te quería hacer una pregunta, Juan José, desde el punto de vista de una organización como la que ustedes están trabajando, en donde para ustedes el tema del voto es importante, es decir, estratégicamente ustedes van a monitorear ese tipo o sea, están monitoreando el sistema político. ¿Cuál es la relevancia del voto para un ciudadano cuando dice, bueno, mi voto no pesa mucho en realidad? ¿Cuál sería tu respuesta respecto a eso? Yo creo que ahí está la vieja frase, somos todos iguales, pero unos más iguales que otros, que dicen todos los votos son iguales en teoría, pero hay unos votos más iguales que otros y esa es la pregunta. Hay ciertos votos que son capaces de decidir la oferta política, hay ciertos votos que son capaces de poner a los candidatos en el lugar A, B y C para que al final sea la única oferta que los ciudadanos tienen. Y yo creo que ahí está gran parte de la raíz de la crisis, que efectivamente ahora tenemos... Pero ahí no hay un voto de por medio, es una decisión partidaria. Exactamente, una decisión partidaria de una persona que al final es un voto que está tomando la decisión de por quién la ciudadanía puede ir a votar. Entonces al final yo creo que eso es lo que la gente está resintiendo, que la clase política, oye, si todos los votos son iguales, y al final la gente dice, oye, no todos los votos son iguales. Porque hay ciertos votos que me están diciendo a mí por quién al final del día voy a poder votar, quién va a estar en la papeleta el día que yo vaya a la urna. Y ahí es donde la ciudadanía quiere al final lo secundario, ahí es donde quieren y los estudiantes quieren influir. Y hay otro grupo de estudiantes que son mucho más propositivos y positivos que dicen, vamos a votar por aquellos programas que realmente representan lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno. Pero hay un sentimiento de que la calle pesa más que el voto. Yo no sé si la calle pesa más que el voto, porque efectivamente el año pasado salieron cientos de miles y vemos que los cambios en materia educacional han sido bastante. Hay 5 proyectos de ley que están entrampados en la Comisión de Educación, que no han avanzado. Vemos que organizaciones sociales como Educación 2020 y otros se han opuesto durante más de un año y al final igual termina saliendo ciertas cosas que estaban pidiendo los ciudadanos, los estudiantes en las calles, que no se pusieran, como el descuento tributario, que al final se logró arreglar un poco. Ahora, sin embargo, por otro lado, hoy día estamos hablando de reforma tributaria, de reforma de educación, de estos temas, de la reforma política, de la nueva constitución, gracias a esta gente que salió a la calle. O sea, fueron capaces de movilizar cierto estado de opinión y de alterar la agenda política. El tema tributario no estaba en la agenda programática del gobierno y sin embargo hoy día tenemos un acuerdo. O sea, hay
una dinamización de temas que es gracias al movimiento estudiantil, o sea, hay que reconocerlo. Y también dentro de los que no votan hay distintas razones. Eloísa ponía como castigo el tema de la reforma tributaria, que los estudiantes, ella siente que no han sido tomados en cuenta, pero también hay otras razones como el sistema democrático, el sistema en el que nos estamos moviendo, o sea, que sea una persona la que decida por varios por quiénes vamos a ir a votar. Y esa es una de las razones para no votar, por ejemplo, que tiene el mismo Alberto Mayol, porque luego de preguntarle si era democrático o no llamar a votar, le preguntamos a él si iba a votar y nos dijo que no. Escuchemos su razón. El sistema de representación política en Chile ya está demostrando, además, hasta los más optimistas respecto al escenario actual en Chile señalan de que hay una crisis de la representación. Está efectivamente en un problema grave, o sea, estamos en una crisis terminal de representación porque efectivamente la clase política no está siendo capaz de representar. ¿Por qué no es capaz de representar? No es por culpa de las personas que están dentro de la clase política, es un problema estructural. O sea, los sistemas electorales, ya, el sistema de financiamiento de campaña, la destrucción de las bases sociales en conexión con los partidos políticos, el desanclaje de esos partidos con sus elementos históricos, ¿ya? El marketing como base fundamental de los programas. Todo eso revela que en el fondo hay un problema mucho más grave. Por tanto, cuando tú pretendes votar en estas condiciones, necesariamente estás haciéndote cargo de todas estas desviaciones. A mí me parece muy importante que el voto sea obligatorio, por ejemplo, pero me parece que el voto debe ser obligatorio en un modelo político que efectivamente garantice niveles razonables de representación, más allá de acabar con el binominal, que es un problema, pero va mucho más allá. Ahora vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir hablando de lo que Alberto está planteando asociado a la crisis de legitimidad que estamos viviendo. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es Puzzle Electoral. Los que no votan es la pieza del puzzle que estamos analizando en esta edición, y en el bloque anterior estábamos viendo precisamente las razones de Alberto Mayol, que explicaba que él no es que fuera un antisistémico o una persona que no quisiera votar, es más, decía que el voto debería ser voluntario, pero bajo otro modelo, obligatorio, pero bajo otro modelo, que no incluyera el marketing como pesa tanto ahora, que el sistema no fuera binominal. ¿Qué opción tiene una persona que piensa en esta línea? A ver, yo creo que primero, tomando lo que dice Mayol, absolutamente de acuerdo con varias cosas que él dice. Él dice, por ejemplo, el marketing, y es verdad, el marketing hoy día, en el sistema binominal actual, que es el que muchos no quieren cambiar, pesa el compañero lista y gana el compañero lista en el caso de diputados, por ejemplo, en el que junta más plata. Por lo tanto, es marketing, es paloma en la esquina y no son la idea. Él también habla del tema del financiamiento electoral. Absolutamente de acuerdo. Es lo mismo que la gente está pidiendo, que es por qué hay ciertos grupos, y esto que te decía antes de los votos que valen más que otros, los votos que son capaces de financiar, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Que es la pregunta. Yo creo que lo que va a ocurrir, todos los analistas están con una bola de cristal, o sea, todos quieren decir la papa y decir después levantar la mano, yo lo dije. Yo creo que probablemente se va a mantener la votación de la elección pasada, quizás subir un poco más. O sea, esto es 52, 54%. Y al final, exactamente, lo que va a pasar es que la clase política va a decir, mira, esto fue un éxito. Y van a validar todo y se va a tratar de atrasar toda esta reforma. Entonces, lo que necesitamos es que la clase política sea capaz de tomar este tema de financiamiento, oferta política, primarias, la ley de primarias, en qué momento que sale, qué financiamiento va a tener la ley de primarias, para que puedan haber nuevos entrantes. Pero eso en octubre, al momento de verse la elección, también los que están llamando a no votar van a sentirse triunfadores, porque van a decir un 45% de la población. ¿Qué es la cifra que dices tú? 45. Por lo menos, yo creo que un 40, 45%, es que todas las encuestas lo que muestran es eso, y adicionalmente la oferta no ha cambiado, y por lo tanto los jóvenes no van a tener un incentivo para ir a votar, salvo algunas comunas específicas donde hay carreras emblemáticas, ya hablamos de Providencia, Santiago quizás, y otras. Pero entonces, como un 40, 45% no va a ir a votar, estos grupos van a decir, ven,
el sistema está en crisis, y yo creo en eso, comparto con Alberto que hay una crisis de representación en donde la tendencia histórica es hacia la baja en la participación electoral, entonces estamos viendo ese problema. Bueno, hay otros que están también haciendo llamados a no votar, no a funar las elecciones, pero a no votar, y el Partido Comunista Acción Proletaria es un grupo bastante pequeño, pero también es activo en este llamado a no votar. Escuchemos cuáles son sus razones. Estamos llamando frente a las municipales a la abstención, es decir, a no votar. Lo cual además, dado el hecho, como se llama, de que esta vez no va a ser obligatorio, ya, y que pensamos que va a ser un voto de rebeldía, un voto de castigo, ya, a toda esta gente que hoy día de cualquier manera no representa a nadie. Tenemos un parlamento que tiene, según las encuestas, no más allá de un 14%, un presidente que oscila entre un 25 y un 27%, la alianza y la concertación que con unos índices pero ínfimo de respaldo, es decir, está todo planteado para hacer un cambio profundo. Y la primera manifestación concreta es aprovechar las elecciones municipales para decir no queremos más, que se vayan todos, no hay que votar, sino que hay que votarlos hacia afuera e instalar una asamblea constituyente. Bueno, es bastante radical la postura de él, es parte de este 15% que vemos en esta encuesta del CEP que dice definitivamente no van a ir a votar. ¿Cuáles son las razones? Son bastante diversas entre unos y otros, por eso sería bueno también que definiéramos un poco los perfiles de los que están diciendo no van a votar. Veamos primero los que sí están seguros de ir a votar. ¿Quiénes son? Son personas del estrato socioeconómico alto, sobre todo un 64% de los que van a ir a votar, de que están seguros, de esta mitad vienen el 64% del estrato alto, el 52% del medio dice que irá a votar y el 46% del estrato bajo asegura que sí. Los más grandes también, los mayores de 55 años, son los que tienen una opción para ir a votar, una tendencia, digamos, es la gente que ya está acostumbrada a participar en las elecciones. Sin embargo, los que están entre los 18 y los 24 años son los menos, digamos, participativos en esta escala que tenemos de estratos etarios, entre 18 y 24, 25 a 34, lo veíamos también porque los jóvenes se sienten súper poco representados, candidatos que tengan menos de 40 años son bastante pocos en la oferta electoral, todavía no lo hemos tabulado, no lo hemos dimensionado, pero si no había mujeres y solamente el 14% eran mujeres, también la participación de los jóvenes como candidatos es bastante poca, lo que hace que los que estén seguros de ir a votar no sean precisamente los jóvenes. Esto reafirma lo que Juan José señalaba respecto del peso del voto. En el fondo, en un sistema voluntario, de votación voluntaria, como ya se aprobó, tiene un sesgo de clase muy fuerte, es decir, los sectores populares van a ir a votar menos, cuesta más atraerlo a votar, eventualmente podría aumentar el gasto en campaña producto de eso, y segundo, los jóvenes tienden a decir que van a ir a votar menos, y por lo tanto tiene otro sesgo que es de edad y de nivel socioeconómico. O sea, Claudio, un drama de lo que dicen estos números es que al final vamos a seguir teniendo política para los más ancianos, vamos a seguir teniendo política para, probablemente vamos a tener una segunda reforma previsional, si ellos son los que están votando, ellos son los que sacan a los candidatos. La oferta política se encausa mucho en base al voto. El voto no hay nada más potente, es como la miel para una abeja para un político que el voto. Por lo tanto, si el 29% apenas tiene entre 18 y 24 años, es más fácil que tengamos política en favor de los más ancianos a que tengamos política en materia educacional o en favor de los universitarios. Y ese es el drama y el error también de como esta niña de la Eloísa, que cuando llama justamente a no votar es reafirmar la debilidad del sistema, reafirmar que son los más jóvenes y que los políticos no van a hacer discursos, ni van a hacer campaña, ni van a hacer programa político para los más jóvenes. Bueno, esa es una de las razones. Él representa, gerente de Ciudadano Inteligente, que en la página, si nosotros podemos entrar a ciudadanointeligente.cl, vamos a ver que dentro de eso también está el voto inteligente. ¿Y cuál es la inteligencia de este voto? Lo vamos a ver luego de una pausa, porque avanza muy rápido el programa. Hacemos una pausa aquí en Pulso Electoral y ya regresamos.
los que no van a ir a votar. Así se llama la pieza del puzzle de esta semana y se los queremos mostrar en cifras. Tenemos el perfil, según la encuesta CEP, los que no votarán. Así es. Este 15% que veíamos en la torta anterior, quienes eran los jóvenes fundamentalmente, 18 ya lo podemos extender hasta los 34 años, que son las barras más altas. Y también, lamentablemente, vemos que el estrato socioeconómico más bajo es el que tiene la barra más y acá, alta. claro, y acá yo distinguiría entre ciertos grupos o perfiles de desafecto. Uno están los desafectos que no les interesa el sistema político para nada, es decir, son los anómicos, los que no van a participar y que ya declararon que no van a ir a votar. Los segundos son los antisistémicos activos, como la Eloísa González, que dice, ¿sabes qué? Hay que ir contra el sistema. Otros son los sistémicos descontentos, los Giorgio Jackson, la gente que no le gusta el sistema pero sabe que hay que arreglar esta cosa. Y finalmente los sistémicos, que son jóvenes que efectivamente están participando en los partidos y quizás son una minoría. Ahora el punto de la pregunta es, ¿llamamos a votar o no llamamos a votar? ¿Qué crees tú? ¿Tú llamarías a votar? Mira, yo llamaría a votar y hay una palabra que dijo el señor Artés, que es muy, Eduardo Artés, el que entrevistaron, que es muy peligrosa, cuando dice que se vayan todos. Todas las elecciones está el que se vayan todos. Yo creo que el problema de Chile no es que se vayan todos, el problema de Chile es que hay 3 o 4 personas dentro del sistema político actual que están sentados en el Senado y en la Cámara de Diputados, y esos son los que se tienen que ir, porque simplemente se oponen a cualquier tipo de cambio, quieren el statu quo de manera continua, permanente, porque efectivamente están cómodos. Y eso, yo creo que no solo el que se vayan todos, yo creo que la presión tiene que ser para que se vayan los que están por el statu quo y los que son los enemigos. Bueno, todos conocen a la gente, empieza con N, termina con OA y otros que bueno, que efectivamente no quieren ningún tipo de cambio. Entonces, yo creo que están es peligroso, porque hay muchos que están como gatos de espalda hoy. Y efectivamente cuando ya te arrinconan, salen las declaraciones como este señor Artés y el que se vayan todos, y está el peligro que en algún momento sea tanto el arrinconamiento que se empiece a transmitir esto y se empiece a contagiar en otras personas. Yo si fuera del movimiento estudiantil, cosa que no soy, lo fui en el pasado pero ya no, yo lo que haría sería un llamado a los candidatos a alcalde a asumir ciertos compromisos con la educación. O sea, sería más estratégico en eso, como pedir el sello de calidad a los candidatos por ciertos compromisos, de modo de efectivamente activar ciertos programas que el movimiento quiere impulsar. Yo creo que eso no está pasando. Acá hay un debate entre ir a votar o no votar y eventualmente podrían perder oportunidades, por ejemplo, de apoyar a ciertos alcaldes que sí tienen buenas intenciones y que podrían asumir un compromiso de una carta por la educación, por ejemplo. Bueno, están todavía a tiempo los candidatos de plantear eso y de querer enganchar y atrapar ese porcentaje de votantes que son los jóvenes y fundamentalmente ver si logran conquistarlos, que son más de 3 millones y tantos los jóvenes que estarán votando en estas elecciones gracias a la inscripción automática, pero con el voto voluntario todavía no vamos a saber lo que va a pasar. Y se nos fue rápidamente el programa. Se nos fue. Muchas gracias a Juan José por estar acá, por venir. Gracias a ustedes por seguirnos a través de sus casas y nos encontramos dentro de 7 días en otro puzzle electoral. Muchas gracias. Gracias.